Padre querido, gracias, porque una vez más estamos en tu casa de adoración, en esta tu iglesia de luz y esperanza. Y queremos pedirte en esta hora, Señor, que tú perdones todas nuestras faltas, que tú nos limpies de toda maldad, que tú abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo hable hoy a través de tu palabra en nuestras vidas. Señor, necesitamos un cambio, pero el cambio no ocurre por nosotros mismos. El cambio para salvación viene a través de ti. Por eso, en esta hora nos sometemos a ti. Sometemos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros planes, nuestros proyectos, todo lo sometemos a tu voluntad. Y si hay algo, Señor, que no es de tu agrado, si hay algo que no es para tu gloria, si hay algo que no testifique de ti, quítalo de nosotros, aunque nos cause dolor. Nos sometemos a ti, Señor. Danos tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero invitarte a lo que ha sido nuestra lectura bíblica del día de hoy. Juan capítulo 1, versículo número 23. Juan capítulo 1, verso 23. Juan capítulo 1, verso 23, dice la palabra de nuestro Dios: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hablar de Juan el Bautista es hablar de uno de los hombres más extraordinarios que nos presenta la Biblia, y pudiéramos decir es uno de los hombres más grandes de toda la historia. Su vida se encuentra registrada en los evangelios, en el libro de Lucas capítulo 1, el libro de Juan capítulo 1 también habla de este hombre extraordinario. Quiero que me acompañe a buscar lo que dice el libro de Mateo capítulo 11, verso 11. Mateo capítulo 11, verso 11. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El mismo Jesús habla de Juan el Bautista, un hombre extraordinario. Ahora la pregunta que quisiera que nos hagamos en esta hora es: ¿qué hizo grande a Juan? Cuando nosotros leemos las escrituras nos damos cuenta que Juan el Bautista nunca fue un rey, nunca fue sacerdote, nunca fue un hombre famoso, nunca fue un gobernante, nunca ocupó un puesto importante en la ciudad o en la sociedad. Pero Jesús viene y dice que no se ha levantado un hombre mayor que Juan el Bautista. ¿Qué lo hizo grande? Juan el Bautista no realizó milagros. Él no caminaba por las calles como en varias ocasiones lo hicieron algunos apóstoles y lo hizo Pedro, y de repente veía a un enfermo y le ponía la mano y lo sanaba. Él no hizo grandes milagros. Así que llama mi atención, ¿qué lo hizo grande? El nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por el mismo Dios. La historia comienza en el libro de Lucas hablando de su nacimiento.
Dice que sus padres Zacarías y Elizabeth eran personas justas delante de Dios, pero vivían en sufrimiento porque ellos no podían tener hijos. Pero ya cuando Zacarías y Elizabeth eran dos personas muy adultas, cuando ya Elizabeth no podía tener hijos, el ángel de Jehová se le aparece a Zacarías mientras estaba en el sacerdocio, mientras estaba oficiando el culto, y le dice que iba a tener un hijo. Y es interesante porque la Biblia, el ángel le da explicaciones al sacerdote Zacarías de cómo iba a ser ese muchacho y lo que él tenía que hacer antes del nacimiento de su hijo. Repito que tanto Zacarías como su mujer Elizabeth eran de edad muy avanzada. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? No. Cuando a Dios le place, si nosotros tenemos un pedido, una oración, y a Dios le place y Él entiende que la respuesta de esa oración, la respuesta de ese pedido es para gloria de su nombre, entonces el Señor responde de acuerdo a su voluntad. Y Dios le da hijo a Zacarías y a Elizabeth. Pero este niño sería diferente a los demás niños. Y a medida que ese niño y jovencito adolescente crecía, era diferente a la multitud. Él estaba escogido, él había sido escogido para preparar el camino del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Él venía al mundo con una encomienda. Él tenía un llamado desde antes de nacer. Ya Dios lo había escogido para preparar el camino para el Mesías. ¿Usted se imagina? A mí me gusta mucho el testimonio y la vida de este hombre. El ángel le declara a Juan que estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y que volvería el corazón de muchos al Señor a través de su mensaje y a través de su predicación. Desde antes de nacer, ya los padres de Juan sabían que el niño venía con un propósito de vida, con un propósito diferente. La Biblia dice en Lucas capítulo 1, no sé si anoté el versículo mal, Ernesto, Lucas capítulo 1, versículo 80, pero cuando lo lea creo que lo anoté mal. Dice la palabra de Dios, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Y el niño crecía, estamos hablando de Juan el Bautista, el que estaba preparado, el que fue llamado desde antes de nacer para preparar el camino del Señor. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Y nosotros en nuestros tiempos, los que somos padres, pudiéramos preguntarnos cómo es que un niño crece y se fortalece en el espíritu. Ustedes recuerdan el versículo anterior donde el libro de Lucas capítulo 1 dice que tanto Zacarías como Elizabeth, los padres de Juan, eran justos delante de Dios, y que el sacerdote Zacarías trabajaba en el templo, trabajaba en la casa de Dios. Y Dios viene y concede una petición de oración y le concede un hijo cuando ellos tenían una edad muy avanzada. Y el niño llega con un camino establecido que el mismo ángel de Jehová lo había puesto. Y me llama mucho la atención como madre que la palabra dice, y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En el espíritu. ¿Cómo puede un niño crecer en el espíritu? ¿Solo? ¿Cómo crece un niño en el espíritu? Viendo el ejemplo de sus padres, viendo a papá y a mamá de rodillas, viendo a papá y a mamá leyendo las escrituras,
viendo a papá y a mamá predicando el evangelio, viendo a papá y a mamá haciendo obras de bien, siendo buenos. Cómo crece un niño en el espíritu, enseñándoles a buscar la presencia de Dios. Porque un niño solito no se guía, necesita de papá y de mamá como soporte. Y el niño crecía. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Hay algo interesante que tomé de este escritor. El desierto fue la escuela de Juan. Mientras otros jóvenes buscaban reconocimiento, comodidades, prestigio, Juan aprendía a escuchar la voz de Dios en el desierto, en el silencio. ¿Te escuchó? Muchachos, jóvenes, adolescentes, los niños que están acá. Mientras otros jóvenes estaban pensando en comodidades, en ser maestros, en ser dirigentes del pueblo, Juan escuchaba la voz de Dios en el desierto, en silencio, para aprender a escuchar la voz de Dios. Porque el desierto moldea el carácter. ¿Recuerdan a Moisés cuántos años pasó en el desierto? 40 años. Él venía de privilegios de Egipto. Era hijo del faraón. La hija del faraón lo había adoptado. Él era un príncipe. Pero hubo una situación y él salió huyendo. El príncipe salió huyendo al desierto y en el desierto se tuvo que enfrentar al calor, a las necesidades, a los animales salvajes y al silencio profundo y tenebroso. Pero ese silencio lo fue moldeando y le fue cambiando el carácter. Hasta que Dios lo preparó de tal manera que lo mandó de regreso otra vez, pero ahora con una misión en su cabeza. Así que el desierto no siempre es malo. El desierto moldea, el desierto prepara, el desierto da fuerza. El desierto nos ayuda a ver las cosas de manera diferente como nunca la habíamos visto. El desierto quita las distracciones y aprendemos a depender totalmente de Dios. Y cuando hablamos de desierto, en este momento no estamos hablando de que nos vamos a ir al desierto de Sahara para que Dios nos hable. Estamos hablando que en el medio del mundo donde nos toca vivir, nosotros también atravesamos desiertos, ¿sí o no? Nosotros atravesamos pruebas fuertes, difíciles, decisiones difíciles que hay que tomar en la vida. Y esas pruebas, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, por más fuertes que sean, si nos ponemos en las manos de Dios, en vez de derrumbarnos, nos hacen más fuertes. ¿Sí o no? Nos convierten en mejores personas. Es posible que algunos de los que estemos aquí en este día estemos atravesando por un desierto económico que nos quita el sueño, por un desierto de preocupación. Si de repente salgo y voy conduciendo y me detiene la policía, ¿qué voy a hacer? Son preocupaciones difíciles que afectan nuestra mente, nuestro corazón. Pero hay otro tipo de desierto, hay desiertos familiares, donde la familia está dividida completamente, donde papá y mamá no se ponen de acuerdo y donde los hijos empiezan a tomar decisiones drásticas y diferentes que afectan familiarmente. ¿Qué pasa cuando llegan esas situaciones y esos desiertos a nuestras vidas? No es bueno abandonar. Es bueno pedir sabiduría del cielo y el Señor nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Juan, un hombre totalmente diferente en su época. Y mientras yo repasaba esta meditación,
Me imaginaba a Juan caminando por las calles polvorientas de su comunidad, con ropa diferente, porque él fue llamado con una misión diferente, y me lo imaginaba en mi cabeza caminando y algunas personas del pueblo deteniéndose. Ay, parece un loco. Este hombre está raro. Ni siquiera se viste como nosotros. Él es extraño. Hasta lo que come es diferente. Porque la Biblia da descripción de que Juan se vestía diferente y de que Juan comía diferente a los demás, ¿sí o no? Así que imagínense ahora a las mujeres del mercado. Cuando este hombre iba caminando, yo en mi cabeza me lo imagino con un bastón. Cuando él iba caminando, como las mujeres del mercado lo miraban y decían: ¿y de quién será hijo este? Parece que los padres no lo educaron bien, porque los padres lo tuvieron cuando estaban viejecitos. Un hombre diferente. Y este hombre diferente aparece predicando un mensaje diferente. No estaba buscando impresionar a nadie, ni con su apariencia, ni con su manera de comer. Vivía de una manera sencilla porque entendía que él simplemente tenía un mensaje que dar. Muchas veces nosotros vivimos obsesionados con la imagen, con la ropa, con el cabello, con lo que otras personas pueden decir de mí. Sin embargo, Dios está buscando personas cuya preocupación sea agradarle solamente a Él y no al mundo. Y eso era el objetivo principal de Juan. Su mirada no estaba puesta en lo que dijera el pueblo o lo que dijeran las personas del mercadito, de la comunidad. Él sabía que tenía una misión especial. La voz que preparó el camino cuando comenzaron a preguntarle: ¿quién eres tú? Y muchos pensaron, como lo veían predicar con poder: oh, ¿será el Cristo? ¿Será Elías? ¿Será algún profeta que se ha levantado entre nosotros? Pero Juan nunca permitió que la fama cambiara su identidad. Respondió con humildad: yo soy la voz que clama en el desierto. Dios lo había llamado con un propósito especial. Dios lo había llamado a dar un mensaje en una época donde las personas se habían olvidado de Dios y estaban pensando en vanagloria. Y cuando alguien entonces le decía: ¿y tú quién eres? ¿O de quién eres hijo? Él no se gloriaba diciendo: ah, yo soy el ungido de Dios. Ah, mira, yo soy hijo del profeta, del sacerdote Zacarías, a quien el ángel le habló. Yo soy hijo de ese. Él no buscaba vanagloria, porque tenía definida cuál era su misión. Yo simplemente soy la voz que clama en el desierto. Nada más. Transmitir el mensaje con claridad. Cuando una persona escucha una voz, no debe quedarse simplemente admirando a la persona que está dando el mensaje. Nuestra atención debe ser: ¿cuál es el mensaje? Nuestra misión nunca debe ser traer personas porque nosotros hablamos quizás bonito, porque le agradamos. Es traer personas para Jesús. Juan tenía una misión. Un mensaje incómodo, pero necesario. Juan no predicó un mensaje popular que le agradara a todo el pueblo. Su mensaje era claro: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No era un mensaje agradable a todo el mundo. Él no acomodó la verdad para agradar a las personas. Él simplemente cumplió la misión, predicó el
al mismo rey Herodes lo confrontó por estar viviendo en pecado. Él tenía una misión. Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Parece un privilegio, y de hecho lo es. Parece un privilegio dar un mensaje en tiempo difícil, un mensaje diferente y un mensaje fuera de moda. Un mensaje donde la gente dice, ahí vienen estos cristianos a hablar lo mismo. Yo desde antes de nacer estoy escuchando que Jesús viene, estoy escuchando de Jesús y nada pasa. Parece difícil y fuera de foco y fuera de moda dar un mensaje. Pero Dios nos ha llamado, iglesia querida. Mi hermano querido que está aquí en esta mañana, mi amigo, aún tú que no te has entregado al Señor, Dios te ha llamado para dar un mensaje. Tú eres la voz que clama en el desierto. ¿Cuál es el desierto? Pregúntate en esta hora, ¿cuál es el desierto? El mundo es el desierto. Mi comunidad es el desierto. Mi lugar de trabajo es el desierto. Mi lugar de estudio es el desierto. Mi vecindario es el desierto. La iglesia es el desierto. Porque donde quiera que hayan personas que no conocen del amor de Jesús, tú eres la voz que clama en el desierto. Llevar el mensaje de Jesús no siempre va a traer sonrisas. El mensaje de arrepentimiento de Jesús va a traer rechazo, va a traer división, va a traer dolor. Cuando nosotros le decimos a una persona, arrepiéntete, porque lo que estás haciendo no está bien. Tienes que dejar el alcohol y las drogas, porque lo que estás haciendo no está bien. Cuando conocemos a una persona que vive en fornicación y nos les acercamos y le decimos, tienes que dejar esa conducta porque eso no está bien. No siempre nos van a recibir con alegría ni con flores. Porque el mensaje de arrepentimiento de Jesús trae dolor, pero al mismo tiempo trae rechazo. Pero el mensajero, la persona que Dios llamó para dar el mensaje, tiene que estar preparada para dar el mensaje. La vida de Juan no fue fácil. Él dio el mensaje y repetía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Yo soy la voz que clama en el desierto. Finalmente, por su mensaje, por su fidelidad, por su honestidad, él murió. Y no murió de vejez. No murió de una enfermedad. Murió porque le cortaron la cabeza. Porque no siempre el mensajero se llevará la gloria. La gloria le pertenece a Jehová. La gloria solamente le pertenece a Jehová. El diablo pensó que había silenciado la voz de Juan. Le cortamos la cabeza. Hasta aquí llegó su mensaje. No le va a decir a nadie más, arrepiéntete. Pero lo que el diablo no tenía calculado ni estipulado es que el mensaje de Juan ha seguido resonando a través de los años por todas las generaciones. Porque Dios ha levantado una generación de hombres y mujeres fieles que siguen diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios continúa buscando voces. Dios continúa buscando mensajeros. No personas famosas. No personas adineradas. No grandes predicadores de plataforma donde se reúnen miles de personas. Dios continúa buscando hombres y mujeres
perdición. Que no seamos capaces de quedarnos callados. Juan no se quedó callado ante la situación difícil. Él seguía diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto. Arrepiéntanse y preparen el camino, porque pronto viene el Señor. Amén. Iglesia de Dios, Dios hoy también nos está llamando a ser la voz que clama en el desierto de este mundo de perdición. Dios nos llama a ti y a mí, en los lugares donde nos movemos. Dios nos llama a ser esa voz de Dios, a dar un mensaje de amonestación, al mismo tiempo un mensaje de amor a un mundo que parece que sigue en la destrucción. Tú y yo somos la voz que el mundo necesita. No necesitamos estudiar para ser pastor, para ser teólogos, para ser grandes charlistas. Simplemente usemos nuestra voz, usemos nuestro testimonio para decirle a las personas las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ojalá que al final de nuestros días, cuando llegue nuestro último suspiro en la tierra, nosotros simplemente podamos decir: yo fui una voz que estuve en medio de la tristeza. Yo fui una voz que estuve en medio del dolor. Yo fui una voz que llevé esperanza. Yo fui una voz que amonesté al impío. Yo fui una voz que estuve con el enfermo en el hospital. Yo fui una voz que estuve en la cárcel con el necesitado. Yo fui una voz que llevó un plato de comida al que nada tenía. Yo fui una voz que llevé una ropa al que estaba desnudo. Yo fui una voz que abrí mi casa para recibir al que no tenía techo. Yo fui una voz de Jesús en este mundo. Ojalá que al final de nuestros días nosotros podamos decir, como dijo Juan el Bautista: yo no soy Elías, yo no soy Jesús, yo no soy ningún profeta, yo simplemente soy la voz que clama en el desierto. Amén. Hoy yo quiero hacerte un llamado, y es un llamado que me lo estoy haciendo yo misma de manera personal, y es mi lucha diaria cada día en mi familia, con mis hijos. Es nuestra lucha diaria. Yo quiero ser la voz que proclama el Evangelio de Jesucristo donde quiera que yo me mueva. Que si estoy en el hospital, yo quiero ser esa voz. Que si voy en un carro, en un bus con varias personas, yo quiero ser la voz de Jesús. Dios no solamente llamó a Juan para dar un mensaje. Dios también te ha llamado a ti para dar un mensaje de salvación. Amén. Pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra misión? Es posible que alguien diga: pero al final Juan terminó decapitado. ¿Cuál fue su recompensa? ¿Por qué le causaron tanto dolor? Hermanos, es que nuestra recompensa no está aquí en la tierra, porque todo esto un día va a pasar y se va a quemar y será destruido. Nuestra recompensa y nuestra gloria está en el reino de los cielos. Amén. Amén. El libro de Hechos habla claramente: no fue en vano la muerte de Juan. Él un día se va a levantar de esa tumba para gloria de Dios, pero él cumplió su misión. Él fue la voz de Jesús. Él preparó el camino para que el Hijo de Dios llegara. Él llamó al arrepentimiento para que cuando la gente viera a Jesús, supieran que de él estaba hablando Juan. Tu gloria no está aquí. Tu gloria no está en una mansión y en un carro último modelo. Tu gloria no está en tener mucho dinero, aunque no es malo si se le da buen uso. Tu gloria está en la patria celestial. Amén.
pero nosotros tenemos que ser la voz. Nosotros tenemos que ser la voz que cada día se levanta, esa voz que no se queda callada ante la injusticia, esa voz que proclama día y noche que hay un Cristo que va a venir a la tierra, que va a juzgar al mundo y que necesitamos arrepentimiento. No podemos permitirnos, hermanos, quedarnos callados. No permita cerrar tu boca cuando hay un mensaje tan poderoso que dar. Jóvenes, deja esa vergüenza y predica el evangelio. Mujeres de esta iglesia, ocupémonos menos en tantas preocupaciones y saquemos tiempo para visitar a un enfermo. Saquemos tiempo para hablarle a otra mujer del amor de Jesús. Esa es nuestra misión. ¿Y dónde están los sacerdotes del pueblo de Dios? Esos hombres que se levantan cada día y ponen su casa en las manos de Jehová. ¿Dónde están los sacerdotes del pueblo de Dios? Los que amonestan a sus hijos y le dicen, este camino por donde va no está bien. ¿Dónde están los sacerdotes del pueblo de Dios? Que cuando la familia no quiere estudiar, cuando no quiere orar, cuando no quiere venir a la iglesia, simplemente dice, ellos no quieren. Cuidado, cuidado, porque el compromiso ante Dios de un hombre es muy grande. Dios te ha dado un sacerdocio, cúmplelo. Cúmplelo en el nombre del Señor. Somos la voz que clama en el desierto. Somos la voz que clama en el desierto. Físicamente la voz de Juan se apagó, pero su mensaje permanece. ¿Hay alguien aquí que quiere continuar el legado de Juan? ¿Hay alguien que se levanta y dice, yo también soy la voz que clama en el desierto? Yo quiero preparar el camino del Señor para que cuando el Señor venga encuentre a muchas personas arrepentidas en su reino. Yo quiero ser parte de esa voz. ¿Hay alguien que se une a ese mensaje? Padre querido, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias. El mundo hoy estamos mal, Padre querido. Nos hemos olvidado de ti. Nuestra mayor atención está en otra cosa. Nuestra mayor atención está en los trabajos y en algunos placeres de esta vida. Hemos olvidado tu reino, Señor. Mucha gente anda desorientada, sin Dios y sin esperanza. Hay mucha gente sufriendo a nuestro alrededor pensando quitarse la vida, porque el peso del pecado es muy grande, porque el dolor que han sufrido es inaguantable. Padre, levántanos para ser esa voz de esperanza. Padre, levántanos. Estamos durmiendo, Señor, y es tiempo de que tu Espíritu nos levante para predicar el Evangelio. Amén. Levanta tu iglesia, Señor. Y si los adultos no queremos escuchar tu voz, levanta a los niños para que prediquen tu palabra. Levanta a los jóvenes y adolescentes para que prediquen tu palabra, Señor. Este mensaje no se puede silenciar. La tecnología, el modernismo, la boda, la promiscuidad y todo lo que hay no puede silenciar el mensaje de salvación. Oh Padre querido, tu reino viene pronto. Prepáranos para tu reino. Prepáranos, Señor, levanta nuestra fe. Levanta este ánimo muerto que tenemos. Prepáranos para decirle a otros que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Que no todo se ha perdido. No todo se ha perdido. Todavía brilla la esperanza del Evangelio. Oh Señor, bendice esta tu iglesia.
De manera especial bendice cada persona que nos visite en este día. Tócale con el poder de tu Santo Espíritu y ayúdale a entender que son especiales, que en el reino también hay un lugar para ellos y que ellos también son llamados para predicar el Evangelio. Padre Santo, te presento a tu iglesia de Luz y Esperanza. Algo está pasando entre nosotros y no es bueno. No es bueno, Señor. Repréndenos, por favor. Repréndenos, amonéstanos y ábrenos la boca para predicar el Evangelio. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias. Danos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén.